Buenas noches, hoy nos encontramos miércoles 21 de mayo 2025. Hoy en nuestra clase número 7, ya estamos en la semana 7 de nuestro semestre, ¿no? Semestre marzo-agosto. Ya lo que resta de semana son 11 ya. Gracias por participar hoy en la clase del laboratorio de instrumentación. Como vimos en la semana pasada sobre la importancia de los termómetros termoquímicos, y vamos a comenzar viendo también sobre estos termómetros. Entonces vamos a ver nuestra clase de hoy. Presentación. Ok. Entonces tenemos ahí entonces definición de lo termoquímico, ¿no? Ok. Entonces, la termoelectricidad, vean que se basa en el fenómeno donde una diferencia de temperatura genera un voltaje eléctrico. ¿No? Vean cómo ahora con solamente uno tener una diferencia de temperatura podemos generar un voltaje eléctrico. Esto se hace a través de una teoría, ¿no? Que ya vamos a ver anteriormente. Este principio es esencial para diversas aplicaciones tecnológicas, especialmente en sensores de temperatura y de dispositivos de refrigeración. Vean que a través de este fenómeno en que hay una diferencia de temperatura y esa diferencia de temperatura genera un voltaje eléctrico, es utilizado más que todo en los sensores de temperatura y algunos dispositivos de refrigeración. Vean cómo es importante entonces conocer un poco sobre la termoelectricidad, ¿no? Entonces vean que los efectos que nos ayudan a entender este fenómeno termoeléctrico o termoelectricidad se llama, son dos. Vimos la semana pasada, vimos los dos, el efecto Peltier y el efecto Thomson, lo vimos la semana pasada, pero vamos a dar un pequeño resumen. Entonces tenemos un primer efecto que es el efecto Civi se llama, el efecto Peltier y el efecto Thomson. Vean que ellos pueden decir que implica una convención entre energía eléctrica y energía térmica, ¿no? Como podemos ver ahí. Y energía eléctrica y la energía térmica, la cual puede ser en ambos sentidos. Vean que puede ser eléctrica a calor o calor a eléctrica, ¿no? Entonces vemos aquí estos tres efectos que se dieron aquí. Efecto Sieve, efecto Peltier y efecto Thomson. Y como estos efectos pueden generar de electricidad a calor o calor a electricidad. Vean que puede darse de las dos distintas maneras. Okay. Vamos a hablar un poquito del efecto Civi. El efecto Civi se representa cuando se conectan dos materiales distintos. Tenemos material A, mira que aquí tenemos material A, material B, en dos puntos denominados comúnmente junta o unión. Mira que esto sería TC y TH. Para que se lleve a cabo el efecto debe de existir una diferencia de temperatura entre ambas juntas. Ya que debe existir una diferencia de temperatura. Aquí temperatura aquí y temperatura aquí. Entonces vean que llamamos temperatura alta, esta que está aquí, y llamamos aquí temperatura baja. Hay y temperatura baja. Aquí. Cuando se cumple esta condición, se produce, vean que cuando existe hay una diferencia de potencial en este punto BA, ¿no? Vean lo interesante que es este efecto sí. Primero necesita dos materiales distintos, ¿no? Después los materiales se unen mediante, puede ser soldadura o otro proceso de unión de eso. Y vean que después tenemos los cables aquí, ¿no? El DC llega a la temperatura baja y temperatura alta, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces,
hace este proceso, vean que se va a generar un voltaje cuando no tiene eso. Entonces vean que el sistema, eh, este proceso que origina la electricidad, vean que, como se dijo, es utilizado mucho en la refrigeración a través de sensores y en otros sistemas que involucran calor y energía. No vean lo importante que es esto entonces de la diferencia de potencial. Ahora, tenemos igualmente el efecto civil, tenemos esta, vean que tenemos una vela que está calentando aquí, ¿no? Tenemos un medidor de voltaje aquí. Pues el efecto civil es el único efecto termoeléctrico que produce voltaje. Vean que este efecto es el único efecto termoeléctrico que produce voltaje, además de ser el único que se presenta sin corriente eléctrica. Vean que no tiene corriente eléctrica este efecto, pero la genera. Su principal aplicación es la medición de temperatura mediante dispositivos denominados termopares. Se vean que los termopares vean que son de esta forma, ¿no? Dos metales distintos, donde mide la temperatura, se genera una temperatura y ellos aprovechan este efecto, ¿no? Entonces vean que su principal aplicación es la medición de temperatura mediante dispositivos denominados termopares, los cuales aprovechan este fenómeno reversible y el conocimiento de las relaciones entre voltaje y diferencia de temperatura para realizar la medición que estamos ahí. Ahora, el efecto Peltier se da también en pares de materiales distintos. Un material A, tenemos aquí material B, que presenta una unión en común. Esta es una unión en común, ¿no? Si una corriente, aquí, si una corriente se hace pasar a través de estos dos metales, en la interfaz de los mismos se absorbe o libera calor, como podemos ver ahí. Dependiendo de la dirección del flujo de corriente eléctrico, va a ser la dirección entonces, a través del flujo de corriente eléctrica. Y ahora el efecto Thomson se representa en cualquier material el cual existe simultáneamente un gradiente de temperatura y un flujo de corriente eléctrica, ¿no? Vean que aquí ya debe de existir un gradiente de temperatura, es que hay una variación de temperatura y debe de existir un flujo de corriente eléctrica, como podemos ver aquí. Entonces, el efecto Thomson se representa en cualquier material, el cual existe simultáneamente con el gradiente de temperatura y un flujo de corriente eléctrica. Entonces, vean que bajo estas condiciones existe un flujo de energía térmica. Vean que este vendría a ser un gradiente de temperatura, un flujo de energía térmica, conductor que se ve reflejado por una generación o absorción de calor entre material y su alrededor. Vean lo importante que es esto entonces. Estos efectos, vean que a través de estos tres efectos es como se cumple esto de la termoelectricidad. Entonces, características de un circuito termoeléctrico. Los circuitos termoeléctricos presentan características como la sensibilidad al cambio de temperatura, respuesta rápida y una ampliación gama de aplicaciones. Entonces vean que estos aspectos lo hacen ideal para medir temperatura en entornos industriales. Entonces vean que a través de esto podemos medir temperatura a través de entornos industriales y científicos. Podemos ver ahí. Entonces, ¿qué es la importancia de medir esta temperatura? Entonces vean que la termoelectricidad es crucial en la medición precisa de temperatura en
en el área industrial, ¿no? Puede ser la medicina, la química y la investigación. Entonces vean que es muy importante porque a través de esta medición termoquímica podemos estudiar temperatura alta que no se podía hacer antes con un termómetro normal. Tiene que ser algo, pero podemos hacerlo sencillamente a través de esta teoría que estamos viendo, ¿no? De la termocupla. Entonces vean que la termoelectricidad es crucial en la medición de precisa de temperatura, incluyendo la medición y la petroquímica y la investigación, la aplicabilidad y de estos conceptos asegura eficiente y seguro. Como podemos ver aquí. Entonces vean que existen leyes de circuito termoeléctrico que verifican todos estos principios. Son tres leyes que tenemos aquí. La primera ley establece que la fuerza electromotriz, ustedes saben que ya la fuerza electromotriz, aquí tenemos un circuito que está conectado, es proporcional a las diferencias de temperatura entre la unión del termofán. Este principio es crítico para entender la conversación de temperatura a voltaje, como podemos ver aquí. La segunda ley de los circuitos, la segunda ley indica que la fuerza entre el FEN en un circuito termoeléctrico se ve afectada por la temperatura del ambiente y el material utilizado. Entonces vean que esta relación es clave para optimizar el rendimiento y precisión en medición. Entonces vean que la segunda ley nos indica que la fuerza electromotriz en un circuito termoeléctrico se ve afectado por la temperatura del ambiente y el material utilizado. Es que depende mucho del material que estamos utilizando para que puedan optimizar los procesos y rendir. Y la tercera ley establece que la variación de la fuerza electromotriz es proporcional a la variación de temperatura en el circuito, como podemos ver ahí. Entonces, vean que estas leyes son fundamentales para calibrar dispositivos y equipos, ¿no? Entonces, vean que tenemos que estar pendientes con esta ley aquí. Entonces, vean que esta ley es fundamental para calibrar dispositivos de medición y garantizar resultados precisos. Okay. Vamos a hablar de los termopares. Los termopares son sensores de temperatura compuestos por dos metales diferentes, pero unidos a un punto. Fue lo que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, vean que se utiliza para medir temperatura en rango amplio por su capacidad de resistir situaciones extremas, que ellos pueden resistir situaciones extremas. Y aquí tenemos un ejemplo que es parecido al mismo inicialmente. Entonces, vean que termopar es un dispositivo que se emplea para medir temperatura basando su movimiento respecto a sí. Se trata de un traductor formado por dos metales distintos que tenemos aquí, dos metales hundido en dos puntos, el cual produce una diferencia de potencial muy pequeña y por una diferencia de temperatura entre ambas juntas, siendo una denominada junta caliente y junta fría. Entonces vean cómo varía esto aquí. Entonces vean que tenemos la junta caliente y aquí tenemos la junta fría, como podemos ver aquí. Entonces vean cómo funcionan los termopales. Entonces ellos funcionan mediante la diferencia de potencial que se genera aquí. Entonces vean que aquí tenemos una junta fría y aquí está la junta caliente. Entonces debemos tener pendiente en cuanto a eso. Ajá. Vean que los termopales comerciales se encuentran recubiertos por un aislamiento y protección de los conductores
que lo conforman, ¿no? Vean que está recubierto. Entonces vean que para su uso requiere de un dispositivo que convierta el voltaje generado a temperatura. Esto mediante una calibración que depende del tipo de termopar, curva de calibración. Existen muchos tipos de termopares, pero lo cual es distintas aplicaciones y están escritos mediante letra, su composición y rango de operación. Podemos ver ahí. Y aquí tenemos algunos termopares aquí, ¿no? Entonces vemos un termopar platino-platino, que cobre, cobre-níquel, que cobre. Se vean que siempre hay algo, dos metales. Y aquí el rango donde están trabajando esto. Miren que el platino-platino puede llegar a los 1820, que es el más alto. Y después sigue el níquel cromo y el níquel alto. Se vean que pueden practicar haciendo esto de la fase, aunque no hemos visto todavía la fase, ¿no? Y puede hacerlo ahí. Ok. Las propiedades eléctricas. Los termopares tienen una característica grave, ¿no? Genera un voltaje que es proporcional a las diferencias de temperatura entre las dos uniones. Este comportamiento es fundamental para su uso en aplicaciones de medición de temperatura. Podemos ver ahí. Entonces, tenemos que estar pendientes ahí. Entonces, aquí, vean que tenemos y estemos viendo lo que sería la temperatura aquí. Ajá, las propiedades térmicas. Los termopares responden rápidamente a los cambios de temperatura, lo que le permite medir variación rápida. Su material determina el rango de temperatura que puede medir, siendo crucial en aplicaciones industriales. Como podemos ver ahí. Ahora vamos a ver el método de selección del alambre de plomo. Se vean que la selección del alambre de plomo requiere considerar la conductividad, resistencia y capacidad para soportar temperatura extrema. Vean que se debe elegir materiales que ofrezcan estabilidad y precisión en las mediciones, ¿no? Como podemos ver ahí. Vean que, entonces, como tenemos que para hacer la selección de plomo, ¿no? Ahora, la celda térmica. La celda térmica convierte en diferencias de temperatura en energía eléctrica, ¿no? Esta se utiliza en aplicaciones donde se requiere monitoreo continuo de temperatura, proporcionando señales precisas y estables sobre los cambios. Y en milivoltio, vea que milivoltio mide pequeños valores. El milivoltio mide pequeños valores de voltaje y es esencial en aplicaciones termoeléctricas, ¿no? Su precisión permite detectar variaciones mínimas en la señal generada por la celda térmica y asegurando la medición exacta, ¿no? Como podemos ver ahí. Se vean que para funcionar esto, debemos de conectar bien todos sus sistemas. Vean que aquí tenemos conectado y conectado con otros sistemas que uno quiera ver ahí. Se vean que todo depende a través de estos ahí elementos. Ok, ok, sí. Ok. Entonces vean como que estamos ahí conversando lo que sería la termoelectricidad, ¿no? Vamos a ver entonces nuestra aula virtual, a ver cómo vamos. Creo que ya han visto su nota de primera evaluación, ¿no?
Entonces, vamos, si el estado de Europa, vamos a ver nuestra aula. Entonces, aquí tenemos nuestra aula virtual, ¿no? Y ya hicimos nuestra primera actividad del primer corte. Ahora estamos en el segundo corte que ya tiene como 2 o 3 semanas que comenzó y ustedes no pueden aflojar ahorita. Ya les falta poco. Ok, entonces aquí tenemos varias clases dadas y tenemos que buscar entonces la clase de- entonces vean que estamos ya en el segundo capítulo y vamos para el tercer capítulo. El capítulo que es análisis de respuestas de un sistema físico. Podemos ver ahí. Entonces, vean, tenemos la implementación. Vean que aquí se junta lo que están en la misma línea y después se van aplicando propiedades, ¿no? Como dice ahí. Y vemos, aquí tenemos bastante ejercicio para ir practicando, para que salgan de los próximos exámenes. Ok, ok. Entonces tenemos instrumentación. Sí, profesor, ahora la evaluación como tal es una presentación, pero animada, ¿verdad? Sí, es con Geniality. Ya vamos ahí a ver eso, ¿no? Ya vamos a ver. Ajá. Es lo mismo que hiciste con el Canva. Igualito, pero ahora, aparte de nosotros trabajamos primero con el Canva, pero ahora vamos a trabajar con el Geniality, ¿no? Entonces ya, y va a ser sobre estos temas, ¿no? Sobre la termoelectricidad, efecto Peltier, efecto todo eso ya vimos, y puede ser también el efecto sí. Ok, perfecto. Aquí tengo que cambiar este formato. Ajá, entonces aquí tenemos la actividad, ¿no? Entonces es reeditar un Geniality mediante la temperatura de lo que hay el tema ahí. Entonces aquí te da el link de Geniality y lo buscamos. Y aquí te doy una presentación de cómo tienen que utilizar. Se vean que ahí te dice qué es lo que hay que hacer, todo ahí. Ok, entonces vean qué es lo que hay que hacer, ¿no? Lo primero que, como se decía con el cambio, primero tienen que crear su cuenta. Entonces puede entrar como cualquier forma, como dice ahí, acepta y ya pueden comenzar, ¿no? Y dicen en qué nivel están ustedes, universitario, y entonces empieza a trabajar con el genial. Vean que ahí hay varias formas. Ustedes van a hacer presentaciones y ya hay presentaciones que están ahí preestablecidas. Ustedes la toman y pueden trabajar tranquilamente con esa presentación. Ok, Ya que no es como el Canva y vamos a meter ahí información.
Y aquí, este video les va a ir explicando qué es lo que tienen que hacer, cómo crear. Ajá, entonces vean que ahí por lo menos se empieza de cero. Y si quiere añadir un título, buscar ahí título. Vean que detecto el título. Ahí coloca el título, otro título y así va. Cuando quieran colocar, inserta figura. Se vean que hay distintas formas, ¿no? Colores y eso. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, vean lo interesante que es esta herramienta también, ¿no? Lo ideal es que ustedes vayan ahí aprendiendo cualquier herramienta y cuando no consiga algo que no que no es acorde a su trabajo, tampoco te van a poner al chamo. Y hay que salir para adelante, o sea, ustedes vean cómo tramitamos. Y es Entonces vean, parecido a Canva, pero tiene como otras aplicaciones más fáciles de adaptar a la presentación. sí, no, incluso ahí cuando tú tocas presentaciones, hay ya presentaciones establecidas, que lo que va a hacer es cambiar la letra, las imágenes. Tienes que tener cuidado de tomar las que son gratis, ¿no? O si no, lo que hace que la hace y cuando vaya a hacer el video, lo que hace es que lo graba ahí aparte, ¿no? Pero es sencilla, ¿no? Vean que no es nada complicado ahí. Y te manda a hacer todo, ¿no? Vean que entonces, si por lo menos no entienden mejor, me llama o si no, pueden buscar más tutoriales por internet, ¿no? Pero esta aplicación es sencilla. Sencilla que no es así tan complicada. Sí lleva su tiempo porque eso depende de cómo ustedes van a hacer su diseño. Pero esta aplicación no es así tan complicada. Profesor, y cuando grabemos el video, ¿cuál es su tiempo máximo de la presentación ¿No? recomendado? Pues? Puede ser 3, 4 minutos, sí. La idea es Ok. que lo importante ahí es que salga ustedes su rostro ahí. Siempre se lo digo. Eh, Eso es lo más importante. Y si pueden tener la facilidad de, por lo menos vean que yo con Zoom estoy grabando, puedo utilizar ahí esta ahí herramienta. Incluso yo no tengo cámara ahorita. Ustedes están viendo que yo estoy utilizando, ahí salen dos perfiles, ¿no? Entonces yo estoy usando una computadora PC porque la necesito para guardar ahí el video, ¿sí? Porque si no, si yo lo hago con el celular solamente, no me lo acepta. Yo tengo que tener una computadora para almacenar el video y después subirlo ahí a YouTube o a Drive, ¿no? Y entonces, aquí no, aquí todo es, tengo la computadora y uso mi celular como una cámara. Nos metemos los dos juntos y ustedes pueden hacer lo mismo si no tienen una cámara y usen la cámara del celular. Y cuando termina, ustedes graban eso y listo. Entonces vean ella cómo explica, cómo está ahí explicando los procedimientos. Lo que hay que hacer es que uno ponerse a practicar para dominar eso. Tienen chance ustedes de ir para la universidad que están aquí en Margarita y trabajar es excelente, ¿no? Y así también puede adelantar ahí otra cosa. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿Todo está bien? Sí, yo creo que ya quedó todo claro. Ok. Daniel, Jesús, Jorge, Walter, Ronnie, buenas noches. Buenas noches, todo claro. Ok. Gracias, Entonces ya, profesor. entonces ya saben que tenemos la segunda actividad, es sencilla, es genial y es como el Canva. No traten de dejarlo a lo último, porque sí se puede complicar con otras actividades. Vean que desde que
estamos en la séptima semana de la semana pasada que todavía estaban presentando, estaba colocado ahí esta actividad para el tiempo, ¿no? Entonces traten de ir haciendo, hacer una presentación excelente para que todo salga bien y que vaya ahí avanzando en este semestre, ¿no? Le doy las gracias por participar. Nos vemos el próximo miércoles y ya sabe que si hay cualquier duda, cualquier cuestión que necesite, tenemos el grupo de Telegram. Y si necesita a veces de prórroga con actividades, también me puede mandar un mensajito, porque yo no soy adivino, ¿no? Y llevo mucho con el intercambio entre ustedes, ¿no? Aquí va. Entonces, gracias por participar. Por favor de Dios, nos vemos el próximo miércoles con otro capítulo ya. Ya este quedó ya suficiente. Nos vemos, pues. Saludos. Feliz noche. Hasta Gracias, luego. profesor. Feliz noche. Nos vemos, pues.